Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que es hermoso que los hermanos estén juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en este tiempo que vamos a estar juntos, queremos estar también en armonía. Amén. Para que podamos recibir la bendición del Señor. Queremos invitarle a usted a que llame a la familia, que les pida que se pongan ahí frente al computador o frente al teléfono, para que juntos hagamos este servicio para la alabanza y la gloria del Señor. Amén. Es una bendición, una vez más, Amén. Estar unidos de esta manera, Señor, para compartir la bendición de la palabra del Señor. Es Gloria a un gusto Dios. para mí y para mi esposa el poder llevarles a ustedes con mucho agrado y contentamiento la bendición de la palabra. Esperamos que esta palabra que Dios nos ha de entregar en el día de hoy sea una bendición hermosa para usted y para mí y para todos aquellos que van a participar viendo nuestro programa. Amén. Gloria al Señor. Le invitamos entonces a que podamos orar al Señor, podamos presentarnos delante de Dios para comenzar este servicio. Poderoso Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, eres digno de ser glorificado. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Bendito Dios, a ti y solo a ti damos la gloria, la honra, la alabanza. Dios mío, el honor y toda pleitesía. En esta hora de la tarde, Señor, queremos ir ante ti, Señor, agradecidos porque tú eres bueno, Dios mío, y porque para siempre son tus misericordias. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das para estar junto a nuestros hermanos, Señor, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, oyendo tu palabra, Señor, y cantando alabanza para ti. Recibe, Señor, este servicio en tus manos, y a ti y solo a ti daremos toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invitamos, hermano amado, a que podamos escuchar una alabanza para la gloria del Señor. Cuando veo el monte que está allí, cuando
Gloria a Dios. Le invito, hermano querido, a que podamos buscar en la palabra del Señor, en el libro de Josué, donde vamos a leer la palabra para que el pastor hoy exhorte la palabra del Señor. Amén. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste en Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad, detrás de ella no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos de delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues de delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y sus emboscadas al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que, viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a él, Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad de la lanza que en su mano estaba. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad y su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde les habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada para ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número
de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000 todos los de Jai. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén, amados hermanos. Después de haber leído la palabra del Señor, vamos a orar un momento para pedir la bendición, esperando que la palabra que se ha de enseñar sea una bendición para cada uno de los que van a oír esta palabra. En el nombre de Jesús, entonces nos acercamos mediante su trono de gracia a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti para invocar tu ayuda, especialmente en esta hora, Dios mío, para poder yo exponer tu palabra, que tú me concedas la suficiente sabiduría, la gracia, Dios mío, para que sea una palabra bendecida, sazonada por el poder del Espíritu Santo, y que lleve efecto, Dios mío, Señor, de restauración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es importante lo que sucedió al pueblo de Israel después de haber experimentado dos grandes victorias poderosas, portentosas, como fue el cruzar el río Jordán y como fue también destruir la ciudad de Jericó? Bendito sea el nombre de Jesús. Y al ver que el pueblo de Dios, desde su líder, todos estaban realmente gozosos, estaban realmente fuertes, valerosos, se sentían realmente que eran poderosos en gran extremo, se sentían que nadie los podía derrotar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero entró un pecado a ellos, y fue el pecado de Acán, y fue un pecado de turbación. Y esta turbación fue lo que llevó que todos cometieran grandes errores, desde el líder hasta el último hombre que era parte de ese pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hora. Es importante que usted y yo aprendamos de lo que sucedió al pueblo de Israel en aquel entonces, para que nosotros podamos mejorar nuestro caminar y nuestro servir en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como todo fue realmente motivado por este espíritu de turbación que llevó que el pueblo de Israel fracasara en su intento de poder conquistar esta ciudad de Jai, en el cual ellos que tuvieron que regresar avergonzados y con dolor a causa de algunos que murieron también en este intento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor quiere realmente manifestar su bendición, su ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una promesa para ellos, y ellos realmente estaban volviendo muy atrás en sus pensamientos. El espíritu de la crítica, el espíritu realmente de la murmuración los llevó a cometer realmente ofensas con sus palabras. Recuerde que Josué llegó a decir con sus líderes: Señor, ¿por qué no hiciste cruzar el río Jordán? Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado al otro lado. Y son palabras realmente de cuando el Hijo de Dios está invadido por el temor, está invadido por el miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esas palabras salieron del corazón de un hombre que estaba entrando a vivir el miedo y el temor. ¿Por qué motivo? Por este espíritu de turbación. Por eso es que es importante, amado hermano, que usted y yo podamos siempre estar pidiendo que el Señor pueda limpiar su iglesia, pueda limpiar su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueda limpiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona que cae en esta desgracia de ser turbado puede llevar a la turbación a muchos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuanto más cuando estas personas están dentro del liderazgo de la iglesia. Por eso es muy importante lo que se ha de aprender de la palabra del Señor. Sacando acá ya de todo este suceso, vamos a entrar
el por qué realmente sucedieron cosas más allá del pecado de Acán. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos narra que el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, habla a Josué. Y le habla con palabras dulces. Le habla con palabras de confianza, que tenga confianza. Le dice estas palabras hermosas: no temas, ni desmayes. O sea, no tengas temor. No retrocedas. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de tener temor. Es tiempo de avanzar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no porque hubo un pecado nos vamos a quedar en el camino por causa de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios empieza a trabajar la vida de Josué y de su liderazgo. Y empieza a disciplinarlos, a enseñarles que no se deben confiar en sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos no consultaron a Dios. Una de las cosas que no hicieron fue consultar a Dios. Tampoco le pidieron que el Señor le enseñara cómo debían conquistar aquella ciudad. Entonces, no hubo palabra de Dios para ellos. Pero ellos, como estaban tan entusiasmados en la conquista, ¿cuántas veces hemos vivido nosotros también estas experiencias, cierto? Que nos entusiasmamos tanto y que sin consultar a Dios, cierto, tomamos camino a hacer cosas que muchas veces esas cosas que hacemos no tienen frutos, no dan fruto. ¿Por qué? Porque no están dentro del tiempo y también no están dentro de la sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que no solamente luchamos contra el sistema humano, sino también luchamos contra las tinieblas, contra las huestes de maldad, contra los demonios que se oponen en el avance de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánta tiniebla está trabajando en estos tiempos en las mentes de mucho pueblo, de mucha iglesia que está temerosa, que le está costando volver? ¿Por qué? Porque aún hay gran temor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, el pueblo de Israel y su liderazgo no habían consultado a Dios. ¿Cómo debían realmente ir a la batalla? ¿Cómo debían conquistar las ciudades de Jai? Y a causa de eso, ellos tomaron su propia iniciativa. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que debemos fiarnos de Dios, no de nuestra prudencia. Porque podemos ser personas sabias, entendidas en muchas cosas, pero hay cosas que realmente escapan de nuestras manos. Y esto era algo grande, porque era el avance del pueblo de Dios hacia la conquista. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaban siendo observados por todos los pueblos de aquel entonces. Estaban siendo observados, y no solamente observados, sino estos pueblos estaban preparándose cómo realmente los iban a derrotar. Y se dieron cuenta que una ciudad pequeña como Jai los había derrotado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y humanamente es imposible levantarse, hacer cosas realmente, ir en busca de las cosas poderosas que Dios tiene para nuestras vidas, si Dios no está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que ellos fueron por sí solos. Se le entregaron un informe, y ese informe decía que no era necesario llevar todo el pueblo a la batalla, que fueran solamente unos 3,000 y eso bastaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ellos no llevaron el arca de Jehová, no se levantaron los levitas, no iba la presencia de Dios con ellos. Ellos quisieron tomar acción, pero conforme a sus propios medios humanos, y encontraron, ¿qué cosa? Su derrota, hermanos amados, porque es Dios quien va adelante de nosotros y quien debe ir delante de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos está guiando hacia las promesas que Dios nos ha entregado en su palabra, no podemos realmente ir en busca de la conquista de ellas. Y es necesario prepararse conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Josué recibe palabra de confianza porque Dios quería disciplinarlo, quería enseñarle. Quería que él entendiera y comprendiera
que él le había dicho anteriormente, que él debía meditar en su palabra de día y de noche, y que no se debía apartar de ella. Una de las cosas que él debía hacer es tener palabra de Dios para todas las cosas que iba a emprender. No podía emprender algo si Dios no le había hablado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es por eso que en esta historia vamos a aprender de esto. Si Dios no te dice algo, si Dios no te revela, si Dios no te muestra el por qué hacer cosas que Dios no te ha mostrado, y el por qué hacer cosas que Dios no te ha revelado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante que cuando tú y yo vamos a tomar acción en algo importante, debemos consultar al Señor. Dios es el mismo de ayer, y Dios nos habla hoy por su palabra a través de su Espíritu Santo, y Dios va a comunicar el mensaje a través de una profecía o a través realmente de una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Dios va a hablar a la iglesia, le va a hablar a usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que es necesario, como nunca antes, aprender estas enseñanzas de esta historia que pasaron para el beneficio de nuestra vida, para que vuestra vida sea enseñada cómo debemos realmente enfrentar nuestros enemigos cuando nosotros realmente avanzamos hacia la conquista de las promesas que Dios nos ha entregado. ¿Quién de usted y yo no hemos recibido promesas de Dios? Pero recuerde que esas promesas están ahí, pero solamente los violentos, los valientes, los que se atreven, los que tienen fe, los que van con Dios, los que van con la presencia del Espíritu Santo, van a poder lograrlas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios le corrige. Gloria a Dios, le corrige enseñándole. Habían subido 3,000 a la batalla contra Jai. Y Dios le dice a Josué que no son 3,000, son todo el pueblo que está preparado para la batalla, que son como la palabra dice que eran 30,000. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Dios está cambiando todo, la estrategia, el plan de la conquista. No son 3,000, sino que todo el pueblo armado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solamente el pueblo armado, sino que también la presencia de Dios, el arca del pacto. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y Dios está enseñando porque Dios nos ama y nos quiere. Y Dios amó a Josué de una manera especial, por eso que le hace promesas grandes a su vida. Y Dios nos ama a nosotros, pero también Él tiene que enseñarnos y tiene que disciplinarnos por la misma palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios les revela cómo deben realmente combatir a esos enemigos, cómo los deben vencer. Les revela una estrategia, les revela cómo los deben enfrentar. Gloria a Dios. Y le dice al Señor que deben hacer emboscada. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos no se prepararon estratégicamente para enfrentar a ese enemigo porque lo vieron pequeño. Usted y yo no podemos realmente desmerecer las tinieblas pequeñas. Por muy pequeñas que sean, siempre van a causar daño. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre van a traer destrucción a tu vida. Si tu vida no está preparada, amados hermanos, para realmente reprenderlas y echarlas fuera de tu corazón. ¿Cuánta gente realmente ha vivido la experiencia más amarga de su vida por no tener sabiduría, por no consultar a Dios? Hay un dicho en el mundo que se dice que muchas veces el hombre se ahoga en un vaso de agua. ¿Cómo es posible que ese dicho tenga muchas veces gran repercusión y muchas veces sea algo como realmente se cumple en la vida de mucha gente que sin sabiduría, sin entendimiento, toma decisiones bastante equivocadas, sabiendo que tiene alguien que los quiere llevar siempre a la victoria? Como dijo el apóstol Pablo, iremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero muchas veces somos derrotados por pequeñas tinieblas en el cual realmente nos enseña la palabra de Dios que debemos estar a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder realmente combatirlas aquellas. Y el pueblo, una de las cosas que el pueblo de Israel había hecho, tener demasiada confianza en sí mismo. Tenía tanta confianza en sí mismo que ellos se creyeron que ellos podían hacerlo y como querían hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Ellos pensaban que la batalla de Jericó la habían logrado ellos. Es verdad, ellos la lograron, pero obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Ellos cruzaron el gran río Jordán, pero escuchando a Dios, yendo detrás de la palabra que Dios le había enseñado cómo debían hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no se debe dejar fiar realmente de su propia prudencia. Es necesario que invoque la sabiduría de lo alto y tener realmente la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él está como poderoso gigante para defendernos y para hacer frente a nuestros enemigos. Pero ellos salieron derrotados porque uno de sus graves errores fue confiar en sí mismo. Su segundo error fue no consultar a Dios. Ese fue un grave error, no consultar a Dios. Tercer error, no habían pedido que Dios les hablara cómo debían enfrentarlo. No tenían ninguna estrategia militar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que fue importante que Dios interviniera en un momento crucial en la vida de Josué. Y le dice a Josué, no temas ni desmayes. Y entonces Dios le enseña que tienen que salir todos a la guerra. Todos los que están usando ya el arma para defender y para atacar a sus enemigos. Tienen que subir realmente a pelear. Bendito sea el nombre de Jesús. Era verdad que la ciudad de Jai no era una ciudad tan grande. Eran pocos. No era como la ciudad de Jericó. Tampoco estaban realmente en una posesión como los de Jericó. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eran pueblos guerreros. Eran pueblos realmente que se defendían fuertemente. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde el pueblo de Israel cayó en su propia trampa por causa de su propio error. Bendito el Señor. Y Dios le dice, le enseña que debe primero hacer lo que Él ya le había enseñado. Que Él no se podía mover si la nube no se movía. ¿Qué significaba eso? Si Dios no le hablaba, Él no podía hacer nada. Debía quedarse a esperar el momento en que Dios realmente preparara todo. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios le dice a Josué? Josué, te he entregado la ciudad de Jai. A todos sus moradores, toda su tierra es tuya. ¿Se da cuenta? Dios no le había dicho eso a Josué anteriormente. Pero él se levantó en batalla y le creyó a aquellos que fueron realmente a reconocer la tierra, la ciudad. Entonces, si Dios no ha hecho el trabajo, tú no puedes realmente ir y tomar lo que está hecho. No, imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que Dios es claro en su palabra. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está ahí velando, en vano vela la guardia. Es importante entonces estar realmente consciente que para cada cosa en la vida, especialmente en la iglesia del Señor, se debe mover con la dirección del Espíritu Santo. Por eso que Dios le ha entregado a la iglesia los dones espirituales. Y si estamos necesitados de los dones espirituales, es necesario que podamos pedir a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser un ente vivo que tenga realmente todo su instrumento para estar preparada, para avanzar, para defenderse y para combatir al enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Josué no esperó el momento, se apresuró. Y por apresurarse realmente tuvo que vivir un momento de dolor, de derrota y de vergüenza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios le dice, ahora sí, ahora tienes que subir. Sube con todo tu pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Prepara el pueblo, prepara ahí los levitas, prepara el arca que lleven el arca del pacto. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Dios quiere que todos estemos comprometidos con la obra. Dios esperaba que no solamente 3,000 fueran a la batalla, sino que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque los que iban a pelear, iban a combatir.
Pero los que se quedaban ahí en el pueblo también tenían que tener defensa y estar clamando a Dios por la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque como ellos y como hoy la iglesia que es un solo cuerpo, así también en aquel entonces todo el pueblo de Israel era un solo cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y era un cuerpo realmente bien preparado y afinado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Entonces, y Dios le dice cosas muy diferentes hasta cuando le comunicó en la anterior conquista. Puedes tomar todos los animales y todos los despojos, pero lo que no puedes tomar, sigue Dios hablando, son los metales preciosos, porque eso le pertenecía a Dios. Y Dios le dice que deben destruir toda la ciudad, deben quemar toda la ciudad. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Dios está preparando la tierra para llevar a vivir a un pueblo santo, un pueblo adquirido, un pueblo que realmente Él vino a libertarlo. ¿Te das cuenta? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tenía planes preciosos con ellos. Entonces ellos debían aprender que tenían que vivir, aprender a vivir y comportarse en su vida, siempre consciente que estaban sirviendo a un Dios santo y poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, por cierto, lo estaba observando. Y Dios permitió que ellos vivieran su propia desgracia por su propia falta de sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la sabiduría muchas veces se debe ser realmente demasiado importante en la vida, especialmente del liderazgo de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como ellos recibieron ya todas las instrucciones, ellos subieron a combatir a sus enemigos. Por cierto, todos sus enemigos fueron destruidos. Toda la temática del plan, de la estrategia militar, dio resultado. ¿Y por qué dio resultado? Porque era Dios quien sabía cómo tenían que ellos moverse. Porque Dios ya la había declarado que esa tierra era de ellos y esa conquista era de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y después que ellos vivieron toda esta experiencia victoriosa de nuevo, Dios los lleva de nuevo al monte Gerizim. Y usted dirá, pastor, ¿por qué Dios tiene que regresarlo a ese monte? Es que tiene que volverle a repetir la ley, volverle a repetir lo que Dios le habló a Moisés. Ahora ya no se lo estaba hablando a Moisés, le estaba hablando a Josué y al liderazgo que estaba con Josué. Le estaba hablando de nuevo al pueblo, que si ellos se mantenían en la obediencia, siempre iban a ser bendecidos, siempre la mano de Dios iba a estar con ellos. Pero si ellos realmente no estaban escuchando a Dios, ¿por qué les dijo eso? Porque no colocaron atención, no buscaron a Dios y no escucharon a Dios. Y cuando recién escucharon a Dios, ellos se dieron cuenta que sí, era verdad, que ellos iban a ser siempre victoriosos, iban a ir de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga esta palabra en tu vida y en mi vida. Entonces los lleva al monte de Gerizim para enseñarle que la obediencia es demasiado importante. Por eso es que Dios dice, acércate mejor para oír. Es muy importante oír y ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, como dijo el apóstol Santiago. Debemos ser hacedores. Lo que estamos oyendo, lo que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando a través del Espíritu Santo, que el predicador o el maestro o el enseñador está diciendo o el pastor está hablando, debemos ponerla por obra.
no solamente nos debemos quedarnos con que el mensaje estuvo bueno y estuvo riquísimo. No, debemos realmente vivir la palabra, vivir lo que estamos aprendiendo, poner en desarrollo y en práctica lo que estamos escuchando. Cuando Josué entendió que no podía ir a ninguna guerra si Dios no le ordenaba y Dios no le daba la táctica militar, él no se podía levantar contra sus enemigos, porque sus enemigos también se estaban preparando y estaban preparados para defender lo que ellos creían que era también su tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que las almas, el enemigo nunca deja de luchar por volverlas a tomar. ¿Cuánto nos alegramos cuando alguien conoce a Cristo, cierto? Y cuántas veces tenemos que lamentar y nos da tanta pena que el hermano, que era un lindo instrumento, cayó realmente en falta y se apartó del Señor. Es lo mismo. Se da cuenta que por eso que es importante que nosotros aprendamos realmente que la palabra que estamos escuchando la podamos sembrar en nuestro corazón, la podamos llevar a nuestro corazón, porque nuestro corazón es la tierra fértil, y va realmente ahí, esa palabra va realmente a germinar y se va a desarrollar y va a dar frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Josué y el liderazgo colocaron en obediencia a lo que estaban escuchando de parte de Dios, se dieron cuenta que todo ese resultado que ellos vivieron después era lo que Dios le estaba diciendo. Así que Dios te bendiga en esta hora por esta palabra. Dios bendiga tu vida. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás colocando atención? ¿O tú crees que cada uno puede tomar sus propias decisiones? Puede hacer lo que quiere dentro de la iglesia. Hoy hay mucha gente que quiere hacer lo que quiere, pero se ha equivocado, porque el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Y si tú y yo no estamos unidos, y no estamos unidos a través del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, que es la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, es muy difícil que tu vida realmente dé frutos en bendición. Pueden ver frutos, pero frutos amargos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, frutos amargos. Una vez conocí unos hermosos frutos. Fui invitado a un lugar, habían hermosos duraznos, y yo quise comer de esos duraznos porque eran hermosos y estaban maduros. Pero cuando fui a cogerlo y a tomarlo y a llevarlo a mi boca, tenían un sabor amargo. Después pregunté cuál era el motivo por qué ese durazno era así, de ese sabor, y ahí me explicaron cuál era el motivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos frutos que tienen apariencia, pero son desagradables. Por eso es importante la palabra de Dios en estos tiempos. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por su palabra, amén, y que nos enseña de alguna manera a ser obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos. Bendito sea el Señor para siempre. Agradecemos a Dios por este tiempo que hemos podido estar con usted. Le invitamos a compartir la palabra, que de esa manera también usted predica, amén. Quizás a poner me gusta, estamos en las redes sociales, así que es una de las formas de que nosotros sepamos que usted está allí también. Dios les bendiga mucho, Dios añada una gran bendición sobre aquellos que están enfermos. Derrame el Señor sanidad a través de su Espíritu, amén. Bendiga al Señor a los padres de nuestra hermana Elizabeth, a nuestras hermanas allá en Montepatria, a nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Claudia allá, que el Señor las bendiga grandemente, la hermana Aide también, el Señor las bendiga mucho, mucho, sean muy bendecidos. Y aquí también, ¿no es cierto?, al resto de nuestros hermanos que están siempre escuchando. Un saludo a nuestra hermana Carmen Vergara, nuestra hermana Samara Lillo también. A ver si no quiero olvidarme, así que los que me acuerdo hacían un ratito. Nuestra hermana Sonia allá en el Guindo y otros más que sabemos que siempre son constantes en estar escuchando la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, siga orando, siga buscando al Señor. Si es la voluntad del Señor, eso es,
nos podemos comenzar a reunir ya como a fines de mes, principios del otro mes, ¿verdad? Amén. Cariñoso saludo también para nuestros hermanos que nos ven y participan de nuestro culto en Pichasca, en Punitaqui, en la Unión Campesina. Amén. Y a nuestros hermanos, bueno, finalmente a la Hermandad de Ovalle. Amén. Nos alegramos y nos gozamos, creemos que Dios está con nosotros y ya nos estamos preparando para volver a estar congregados como el cuerpo de Cristo en la iglesia, en el templo del Señor. Amén. Sabemos que a la iglesia no vaya siempre está escuchando, pero también hay algunas personas que no son parte de la iglesia nuestra, pero en otros lugares, y sabemos que ellos sus propias palabras es un refrigerio para mi alma escuchar palabra del Señor. Así que les animamos a buscar al Señor, les animamos a acercarse a Cristo. El Señor les bendiga, les amamos en el Señor.